Shalom amigos de Hablemos de Torah Podcast, mi nombre es Gidon Ben Yosef y en esta oportunidad me toca el resumen de Parashat Emor, la porción semanal de la Torah que se encuentra en el Sefer Vayikra, en el libro de Levítico, y va desde los capítulos 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 23. Y nuestra parashá comienza diciendo: Vayomer Adonai el Moshe, Emor el Hakohanim venei Aharon, Ve'amarta lehem lenefesh lo itama ve'amav. Vayomer Adonai el Moshe, el Eterno le dijo a Moisés: Emor el Hakohanim, diles a los sacerdotes venei Aharón, descendientes de Aarón, Ve'amarta alehem, y diles a ellos lenefesh lo itama, por un alma de un difunto no se impurificará Ve'amav, en su pueblo. La palabra itamá es una palabra de tamé, impuro, que se encuentra en estado futuro, atit lavó en hebreo, y está en estado singular. Esto nos enseña que los Kohanim, los sacerdotes, debían ser instruidos uno a uno respecto de las leyes del sacerdocio. Curiosamente, la palabra Emor aparece mencionada 3 veces en el mismo versículo. Emor viene del verbo hebreo infinitivo lomar, que significa decir. Emor está en la tercera persona singular, que significa di. Vale decir que Emor significa literalmente en español di tú. Esto me recuerda a una enseñanza que aprendí en años anteriores respecto de la lengua hebrea. De la palabra Emor, Aleph, Mem, Resh, de amar, que significa decir, de lomar, del infinitivo decir, la acción del verbo decir, tiene relación con algo tremendamente importante. Cada vez que aparece la palabra lomar, decir, emor en la Torá, tiene una relación tremendamente importante. Y curiosamente esta parashá viene de un tema sumamente importante. La parashat anterior fue Kedoshim, apartados, apártense, santos. Y son las disposiciones generales que habla el Eterno a su pueblo. Me recuerda esto a una frase que siempre decía nuestro querido y amado rabino Yosef Barel: se encuentre con salud y que todos los parabienes del cielo le alcancen siempre. Él decía de alguien que se había elevado por sobre los demás alumnos la siguiente frase:
está disparado. Y justamente lo decía respecto de sus talmidim, de sus alumnos o de algún individuo que respecto del estudio de la Torá estuviese realmente elevado, que tuviera un conocimiento profundo, ya sea del hebreo o de algún tema en particular, de la Torá Shebe'al Peh o de la Torá Sheviktav, de la Torá oral y de la Torá escrita. Me llamaba profundamente la atención, y siempre me llamó la atención el decir está disparado, porque disparar es cuando tú elevas, ¿cierto? Un arma y luego la diriges a un punto y la disparas. En el fondo esa es la Torá. La Torá viene en la raíz yará, que significa dar en el blanco, pero también significa enseñar. Y curiosamente, estar disparado o estar elevado, en hebreo se dice he-emir, que usa las mismas radicales de la palabra amar o lomar, alef mem resh, las mismas radicales, solo que he-emir significa estar disparado, estar elevado. Hei, alef, mem, yud, resh, he-emir. Y digo que no es casualidad que esta expresión judía utilice esas radicales porque de la palabra amor, porque cuando hablamos en temas coloquiales respecto de la economía, el mismo hebreo, ya más avanzado, no de oraíta, no bíblico, el hebreo coloquial, utiliza la expresión ha'amará, hei, alef, mem, resh, hei, para referirse a un aumento de precio, ha'amará. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el idioma hebreo ve en la palabra lomar, decir, algo que otros idiomas no pueden ver? ¿Por qué la palabra lomar, decir, amar, ¿cierto? Amar es decir en hebreo, no de amar, de amor, del ágape amor, el ágape griego amor, sino de decir emor, significa dilo tú. ¿Qué ve de especial? Alguien podría decir que esto se debe a que el hebreo, al ser parte de una lengua de raíces semitas, ya sea el acadio, el arameo, ¿cierto? La misma lengua árabe, para irnos más lejos, ¿cierto? Propone el hebreo que la palabra emir, del árabe emir, se escribe con alef, mem, yud, resh. Y lo propone de esa manera porque príncipe en árabe es alguien que está elevado por sobre las demás personas. Y es por esa razón que el hebreo utiliza las radicales de la palabra decir para referirse o para transcribir la palabra emir, príncipe, en árabe. Alef, mem, yud, resh, alguien elevado. Por esto no es casualidad, porque la misma Gemara utiliza la expresión, la Gemara es el comentario de la Mishnah, la Gemara es el comentario en arameo de la Mishnah, la Mishnah es el comentario hebreo de la Tanaj, de la Mikra, de lo que se lee, de la Torá, y en conjunto, tanto la Mishnah como la Gemara hacen el Talmud. Y por eso digo que no es casualidad que la misma Gemara utiliza el término ma'amar, que utiliza las mismas radicales, las mismas raíces de la palabra emor, que es la que comienza el nombre de nuestra parashá, para referirse a las palabras o las sentencias o los dichos de Jajamim, de nuestros sabios de bendita memoria, ya que la misma Gemara y la misma tradición judía considera esas palabras, esos aforismos, esos dichos, esas expresiones como elevadas. Por lo tanto,
cabe mencionar, cabe repetir que cada vez que leamos la expresión ma'amar, mem alef mem resh, amar, lomar, decir, ma'amar, expresión, artículo, dicho, debemos tener en cuenta de que se trata no solo de un artículo, una expresión, un texto destacado como algo importante. Por ejemplo, la frase Ma'amarot Ivreit Hazal. Los dichos o expresiones de los sabios de bendita memoria. Ma'amarot es el plural femenino de Ma'amar, artículo, texto, expresión destacada. Eso es un Ma'amarot. También se puede decir Ma'amarim, en plural masculino. Ma'amarot tiene esa relación con Leha'amir, el verbo infinitivo para elevarse, para dispararse. Leha'amir, elevarse, dispararse. Lamed, Hei, Aleph, Mem, Yud, Resh. Y de eso se trata nuestra parashá. Emor es una expresión para que el pueblo sacerdotal se eleve de la transgresión, se eleve de la impureza, se eleve de la tierra. De hecho, en la prensa, ¿cierto? La prensa informativa dice que un artículo informativo, no un artículo determinante como conocemos en español, el, la, los, las, sino el artículo informativo, el texto, tiene como objetivo informar a una audiencia determinada sobre un tema trascendental, sobre un tema de interés. Es decir, un artículo, un ma'amar, tiene relación con un objetivo, llegar a una audiencia determinada sobre un tema trascendental y de interés. Y aquí donde pondremos el punto sobre la i. Porque la Torá empieza diciendo Emor el ha-kohanim. Emor, di el a ha-kohanim, a los sacerdotes. Y esta expresión utiliza dos artículos. El artículo determinante, ha-kohanim, los sacerdotes, y esta expresión, este artículo, este dicho que eleva el texto. Amar, emor, lemor, lomar, decir. Un artículo determinante en español, como decía anteriormente, el, la, los, las, en hebreo se traduce en la letra hei y se lee ha, y en algunos casos excepcionales se lee he. Y la idea de este artículo determinante es transformar un sustantivo desconocido y abstracto, como por ejemplo un libro, sefer, a algo conocido y concreto, como decir ha-sefer, el libro. Am ha-sefer, el pueblo del libro. No es un pueblo de cualquier libro, es el pueblo del libro, es decir, el pueblo de la Torá. Y es aquí donde nos vamos a detener para comenzar a hablar de nuestra parashá. Habla, diles a los sacerdotes. Emor el ha-kohanim, Benei Aarón. No son cualquier tipo de sacerdotes, son los sacerdotes descendientes de Aarón.
Es decir, nuestra bendita y sagrada Torá tiene algo sumamente importante que decir respecto de los Kohanim, de los sacerdotes, que no ejercen cualquier sacerdocio, que no es cualquier persona, sino que son alguien en específico. Según la enseñanza de Rabbi Moshe ben Nachmanides, un rabino y filósofo medieval del medioevo, conocido como el erudito de la corona de Aragón, conocido en su nombre catalán como Bonastruc de Porta, enseñaba, según la enseñanza de Hassal, Hassal significa los sabios de bendita memoria, que el hecho de que en esta parashá, en esta porción, se hallen 3 veces escritos sobre el mismo texto el verbo lomar, decir en hebreo, es por causa única de los sacerdotes y de nadie más, dado que la Torá, cuando desea hablarle al pueblo, lo hace del siguiente modo: Vaidaber Adonai el Moshe, y habló el Eterno a Moshe, Lemor, diciendo: Daver el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, Veamarta aleem, y dile tú a ellos. Es decir, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, Daver el Bene Israel, Veamarta aleem. Y habló el Eterno a Moshe para decirle: habla a los hijos de Israel y diles a ellos, en imperativos, diles tú. Cuando quiere referirse al pueblo de Israel, dice Vaidaber. Pero cuando en esta ocasión se refiere a los sacerdotes, utiliza el verbo lomar, porque lomar eleva a la persona, porque lomar es un verbo que trasciende del mundo físico al mundo espiritual. Aleph Mem Resh, Vayomer Adonai, y le dijo el Eterno. Usa el verbo lomar, decir. Emor el Hakohanim, di a los sacerdotes. Veamarta aleem, y diles tú a ellos. Es decir, está relacionado con la enseñanza. La enseñanza eleva a la persona. Es por eso que el erudito de Ben Ezra comparte la misma enseñanza y la misma aplicación que da Nachmanides respecto de lo que enseñó Hassal, dado que la expresión Veamarta aleem, dile a ellos, se refiere únicamente a los mandamientos que los Kohanim, hijos de Aarón, descendientes de Aarón, están obligados a guardar. Pero Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, va un poquito más allá. El comentarista, uno de los comentaristas más grandes de la Torá, considerado uno de los comentaristas más grandes de la Torá, va un poco más allá y enseña que la expresión emor, di, y veamarta, y tú le dirás, tiene como único objetivo amonestar a los adultos acerca de sus hijos. Emor veamarta, lehazhir getolim al aketanim. La palabra emor y la palabra veamarta, es decir, la palabra di y la palabra tú les dirás, es para advertir a los adultos sobre los menores, sobre los pequeños. Y esta enseñanza, Rashi no la trae de sí mismo, sino que la expone de Hassal, de las palabras que dijeron nuestros sabios. Y esta frase, Emor veamarta, leazhir getolim ala ketanim, está en el Talmud Bavli, en el Masejet Yevamot, en el Tratado del Levirato o de la Ley del Parentesco, en el Daf 114, en el Amud Aleph, en la Mishnah 15, en la hoja 114, en el folio primero y en la Mishnah número 15. Yevamot
es un tratado que habla principalmente, está en el Seder Nashim, en el orden de las mujeres, y trata principalmente sobre las leyes del levirato, las leyes del parentesco, como decía anteriormente, que se encuentran en el Sefer Devarim, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, cuando dice que la mujer que está casada y no dio descendencia a un hombre que por alguna causa murió, falleció, debe ser adquirida o desposada por el hermano de esa persona que falleció, para que ese hermano, su hermano, no muera sin haber dejado descendencia. Miren lo profundo. El hermano de aquel fallecido le da descendencia a su hermano a través de su mujer. Y eso es lo que explica el Brit Hadashah, en que el hombre que se une a una mujer es una sola carne, Bazar Ejad, una sola carne. Pero ¿qué quieren decir los sabios? Realmente, ¿qué quieren decir los sabios con la palabra leazgir, advertir? Porque ellos dicen que Emor y Beamarta es para advertir a los adultos respecto de los más pequeños. ¿Qué quiere decir? Para eso tendríamos que analizar la palabra leazgir. Lamed, Hei, Zain, Hei, Yud, Resh, que no significa otra cosa que advertir. De aquí viene la palabra azhara, Alef, Zain, Hei, Resh, Hei, advertencia. Y zahir, Zain, Hei, Yud, Resh, que es ser alguien cuidadoso, zahir. Por lo mismo, tener precaución se dice zehirut, Zain, Hei, Yud, Resh, Vav, Tav. Los sabios nos dicen que el adulto debe advertir, debe ser precavido, cuidadoso, debe tener zehirut, precaución con respecto a la enseñanza que le entrega a los hijos. Eso es lo que dice Rashi, trayendo las palabras de los sabios. Emor Beamarta, Leazgir, Getolim, Ala Ketanim. La palabra Emor y la palabra Beamarta, di y tú le dirás, es para advertir a los adultos respecto de los menores, es decir, aquellos hijos que siguen el curso por herencia de la Torá. Los adultos deben tener precaución sobre los hijos respecto de las enseñanzas. Por eso no es casualidad que este verbo sea utilizado para explicar esta parashá, ya que la misma expresión leazgir hace que obtengamos la palabra zohar, resplandor, que viene del verbo infinitivo lishor, lamed, zain, hei, resh. Todos saben lo que es el Zohar, la obra de Rabbi Shimon Bar Yochai, el gran discípulo del rabino Akiva, contemporáneo de Rav Shaul, de Pablo, el apóstol Pablo. Akiva, este erudito, hijo de conversos, que era una persona ignorante respecto de los misbot de la Torá, y gracias a su esposa él pudo estudiar, y tuvo un alumno tan brillante como Rabbi Shimon Bar Yochai, que reveló los secretos de la Torá, y su obra es conocida como Zohar, el resplandor. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra Zohar viene de lishor, de brillar, iluminar, resplandecer. Advertir a un hijo
Advertir a un pequeño es resplandecer sobre él, sobre su oscuridad, sobre sus rebeliones. Y eso es lo que dice explícitamente la carta a los hebreos. Igeret el Haibrim, en el Perek Rishon, la carta a los hebreos en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en tiempos anteriores a nuestros ancestros, a nuestros patriarcas, a nuestros padres, a nuestros predecesores, por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Presten atención a esta siguiente palabra: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Tomaron en cuenta el texto? Dios, habiendo hablado muchas veces, lomar, decir, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, su palabra, su memra, su devar. Él habló específicamente a través de una persona para que enseñara, y esa persona es el Vehu Zohar Kevodó, el resplandor de su gloria. Zohar, resplandor, Kevodó, de su gloria, Vehu Zohar, y él es el resplandor de su gloria. Zohar, que viene del Ishor, brillar, iluminar, resplandecer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice la primera carta del apóstol Pedro. Igeret el Kefa Harishona, la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es un poema. Esta es una carta de amor. Lema antis Perú, tehilot Jacoge etchem, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó Mejoshech, de las tinieblas. Él oró a su luz Hanifla, admirable, maravillosa. Hanifla, él oró Hanifla, a su luz maravillosa. Si volvemos a los dichos de los sabios en la Gemara, en el Masejet Yevamot 114, Amud Aleph, Emor veamarta leashir gedolim alekitanim, di tú y le dirás, di y tú le dirás, es para advertir a los adultos sobre los menores. Adultos se traduce como adultos, pero Getolim en realidad es los grandes, los que han crecido, Legadel,
que han crecido, los adultos, los Gedolim, Gedolim Arishonim. Eso se refiere a los primeros sabios. Me hace eco el texto de Mateo 11:25, cuando nuestro amado Mashiach Yeshua dijo: te alabo, Padre, Ribono Shel Olam, soberano del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y se las revelaste a los niños, a los más pequeños. Es ahí donde nosotros tenemos que advertir, leazgir, advertir. ¿Quiénes son los pequeños y quiénes son los grandes? Según nuestra parashá, que enumera 62 preceptos, 62 mitzvot, 18 mitzvot, 18 mandamientos son exclusivos del sacerdote. Y por implicancia 44 que los debe cumplir el pueblo, Beni Israel, incluso el Am Haaretz, el pueblo no letrado, incluso el extranjero, el Gertoshav, el residente con privilegios en medio de Israel. Incluso esos 44 mandamientos le caen por implicancia a los sacerdotes. Y ya vimos que Kefas Ashaliach, el apóstol Pedro, dice que vosotros, es decir, todos nosotros, los pequeños, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Un linaje, una descendencia escogida por Dios. Un real sacerdocio, una nación santa. Un pueblo adquirido, Am Segulá. Un pueblo especial, un tesoro guardado por Dios. Eso es Am Segulá. Segulá es algo que está escondido y que Dios revela de alguna forma para beneficio de muchos. Esa es una Segulá, un tesoro escondido que se revela para beneficio de muchos, un real sacerdocio. Volvemos a Parashat Kedoshim de la semana pasada, que hablaba de que vosotros seréis santos, Kedoshim, apartados, y ahí está la nación santa. El Am Segulá, ese pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido. Esta parashá habla de temas tremendamente importantes. Las festividades Shabbat, Pesach, Chag HaMatzot, Shavuot, ¿cierto? Rosh Hashanah, se conoce en la tradición judía como Rosh Hashanah, Año Nuevo, que es Yom HaTeruah, el día del sonar de la trompeta, del toque del shofar. Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, que son festividades Shabbat Shabbatón, que son días de reposos de reposos, es decir, no se puede hacer obra alguna en el primer día. Sukkot habla específicamente al pueblo sacerdotal y al pueblo de Israel. Emor, di. Por eso los sabios dicen que esta palabra está relacionada con la enseñanza que eleva al aprendiz, al estudiante, al niño. Sacar a nuestros hijos de la música secular no es prohibirles que escuchen música secular, no es prohibirle, sino enseñarle qué es lo bueno de la música secular y qué es lo malo. Porque en la música secular que hoy en día se ven expuestos nuestros hijos,
habla de prostitución, de fornicación, de robo, de adulterio, de narcotráfico y de muchas cosas que pervierten a los niños, a los inocentes. Y esto me lleva a pensar lo que dice el primer capítulo del profeta Osea, cuando él le pide que se case con una prostituta, una zoná, y que tenga hijos con ellas. Imagínate, una de las prohibiciones de los Kohanim es justamente que los sacerdotes no deberían impurificarse por muertos, ¿cierto? Excepto por algunos de sus familiares, que no debería, que debía hacer luto por un pariente cercano, pero no por cualquier persona, que no podía entrar impuro a servir al Mishkan, al santuario, sino hasta la puesta del sol permanecía su impureza. La prohibición de casarse con una mujer ilícita, prohibida, una mujer profanada, violada, una mujer que se había divorciado, solamente debía tomar una mujer virgen. Estaba prohibido tener relaciones sexuales con una viuda. ¿Y ustedes creen que esas cosas no ocurrían? ¿Que esas prohibiciones estaban ahí por qué? No debía tener defectos físicos, no debía servir en el santuario con defectos físicos de nacimiento ni temporales. No podía servir con impurezas. Esos son los mandamientos que el Cohen debía guardar. No podía comer alimentos que estaban consagrados, trumá, ¿sí? Trumot, ¿cierto? Ofrendas consagradas, en estado de impureza. Entonces, ve y cásate con una prostituta, una zoná, una mujer que profanó su cuerpo, y ten hijos con ella. Y le dice el por qué: porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas, cometieron adulterio, fornicación. Por lo mismo en Yeshua nosotros hemos sido purificados de nuestros pecados. Si nosotros los confesamos, ¿cierto? Y confesamos el nombre de Yeshua, nuestros pecados son perdonados. Y todos los hijos que tuvo este profeta con esta mujer que él amó, había uno en especial que se llamaba Lo-Amí, no es mi pueblo. Y el Eterno dice: porque los israelitas ya no son mi pueblo, yo he dejado de ser su Dios. Y le habla al reino dividido de la casa de Israel, es decir, al reino de Israel, porque el reino de Yehudá es el reino que guardó la Torá, y ahí está la relación de los grandes con los pequeños. Manada pequeña, dice la palabra. Y aquí quiero recalcar lo que dice el Eterno a través del profeta Osea. Un día, los del reino de Israel, los que se apartaron de la Torá, los que se apartaron del sacerdocio, los que cometieron adulterio, los que cometieron fornicación, los que robaron, los que engañaron a sus mujeres, los que engañaron a sus maridos, los que entregaron a sus hijos a Moloco, aquellos que se apartaron de la Torá, volverán a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Y cuando llegue ese día, yo no volveré a decirles: ustedes no son mi pueblo, sino que les diré: ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida.
y ese día será grandioso. Pues yo les devolveré a los reinos de Yehudá y al reino de Israel la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación y tendrán a un solo rey y volverán a Jerusalén. Desde los países, desde las tierras donde fueron llevados. Es tiempo de volver a la Torá. Es tiempo de volver al sacerdocio. Es tiempo de creerse el cuento, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo apartado, Am Segulá, real sacerdocio. Que el Eterno les bendiga y que esta palabra haga renacer sus corazones. No se olviden de sus hijos, de los grandes sobre los pequeños. Leazgir, Gedolim, Alahaketanim. Advertir los grandes sobre los pequeños. Es tiempo de regresar a la Torá a través de nuestro Marán Yeshua, nuestro Señor, nuestro Adón Yeshua, el Mashiach prometido a Israel. Recuerden lo que él dijo: porque yo solamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú eres una oveja perdida de la casa de Israel y volverás a ser una sola nación y volverás a tener un solo rey y volverás a Jerusalén, porque ustedes serán mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida y ese día será grandioso. Haz que ese día sea grandioso. Shabbat Shalom.